Conoce la única computadora orgánica del mundo. Neuroespacio presenta. Por lo general, pues la novia se deja y eso es un abuso porque está revisando su correspondencia, sus mensajes y eso es maltrato y probablemente la víctima no sabe que está siendo víctima de maltrato. ¿Cierto? No sé qué les pareció tan gracioso, Jaime. pero no sé si fue el comentario de la doctora Yadem o el mío, pero no importa quién lo haga, ¿no? O sea, realmente Claro. no importa quién le revise a quién y comúnmente vamos procesando este criterio así como, bueno, es que es ir contra algunos principios básicos de privacidad, ¿no? ¿Por qué te metes en mis cosas? Pero no importaría quién se lo hiciera a quién, ¿no? Habrá quien lo entienda, habrá quien no lo entienda, pero comúnmente vamos pensando que los hombres son los que le hacen eso más frecuente a la mujer, ¿no? También vemos, por supuesto, en una estadística casi semejante, casi idéntica, que las mujeres se lo hacen al hombre, ¿no? Pero ahí entonces entran también muchos procesos de mitos o de pensamientos. Bueno, es que está permitido porque pues todos los hombres son infieles, ¿no? Y entonces, pues claro, la mujer sí tendría oportunidad de revisarle al hombre para que ande por el buen camino el hombre y no se nos vaya a distraer, ¿no? Pero pues finalmente es exactamente lo mismo. Como si habláramos respectivamente de la infidelidad, pues el porcentaje es semejante, es común. Pensamos que es más frecuente que los hombres sean infieles para las mujeres. Lo que sí es muy evidente es que los hombres somos muy bocones. ¿Muy qué? Bocones. Lo presumimos, lo expresa y socialmente puede estar aceptado, ¿no? ¿Con quién crees que ando? Con mi esposa, por supuesto, ¿no? Pero el pero está muy mal visto que esa misma conducta, en teoría, en público, la tenga una mujer. ¿Por qué está bien visto para el hombre socialmente y mal visto para la mujer? O sea, yo creo que mucho de esto va, ¿no? Hablaba por ahí algún meme que circuló por las redes. Si una mujer habla con otros hombres, pues entonces es una cualquiera, ¿no? Si se le trata de denostar, pues la palabra que más frecuentemente le expresa a las mujeres es la misma de 4 letras que empieza con P y termina con UTA, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero si el hombre tuviera la misma conducta, no empieza la palabra con P y termina con UTO, ¿no? Ese sí sería un machín. Y para muchos eso ameritaría levantarle un monumento, ¿no? Es como de, mira, hay algunos de mis pacientes que alguna vez me ha dicho, cuando empiezo a conocer acerca de religiones, doctor, yo creo que me equivoqué, yo debería ser mormón, ¿no? Claro. Ser mormón y que en el estado de Utah me permitieran tener muchas esposas, y yo lo pienso y digo, bueno, pero eso también conlleva la manutención, ¿no? Bueno, entonces considero que esto es en ambas direcciones. Se identifica la violencia de género de manera muy importante, pero es un muy alto porcentaje también de hombres que resulta agredido por sus respectivas parejas. Y todavía hay algo, no estoy diciendo que esté bien, está muy mal que las mujeres vayan a a declarar, a generar un acta al Ministerio Público y que sufran de todas maneras violencia por parte de quien les toman la declaración. Pero si el hombre va a declarar o a levantar un acta porque su mujer lo golpeó,
le va a ir peor. La violencia ejercida en el propio sistema contra... ¿Qué eres un maricón? ¿Cómo vienes aquí? Entonces, evidentemente, menos se reporta, ¿no? Entonces, yo solo quisiera mencionar, evidentemente, la violencia de género ha ido tomando mucha importancia y no quiero disminuir la relevancia de ello. Sin embargo, creo que se genera de todas maneras un sesgo en el pensamiento de, bueno, pues las mujeres son más débiles que los hombres, ¿no? Los hombres físicamente son más fuertes que las mujeres y por eso es más fácil que ocurra. Son más poderosos físicamente. Pues sí, pero pues seguramente a la consulta de nosotros habrá llegado exactamente el caso contrario, ¿no? Y, y socialmente tampoco nadie lo entiende, ¿no? O sea, nadie como, pues es que mi mujer abusa de mí, ¿no? Bueno, pues evidentemente eso no va a ser. La mujer es muy difícil que lo pueda verbalizar a los demás y el hombre otro tanto, ¿no? Perdón. Carlos, hablando de las víctimas, ¿cómo afecta a las víctimas la violencia? Wow. Sí, a lo mejor para seguir un poquito como el hilo, no quisiera dejar pasar por alto algo que mencionó el doctor Aguilar en su anterior comentario, con respecto a esto que estaba ocurriendo en Estados Unidos, y Sí, lo voy a sí. hilar con las víctimas. Sí, ¿cómo no? Esto que pasa en Estados Unidos, donde frecuentemente las personas que cometen un acto violento tratan de defenderse o de hacer una defensa legal de insania, una defensa legal de locura transitoria. Y aquí creo que ya estamos hablando de un estigma y que vale la pena como mucho aclarar. Es un estigma hacia la enfermedad mental. Algo muy importante que tenemos que dejar en claro es de que las personas que tienen algún trastorno mental no son violentas. La gran mayoría no son violentas, ni siquiera las enfermedades más graves, esquizofrenia o trastorno bipolar, no son violentas en el sentido de que no hacen daño a las personas. Si se llegan a entrar en un estado de desequilibrio, entran en un estado que se llama agitación psicomotriz, que es ser, vamos a decirlo, agresivo, pero contra objetos inanimados y que resultan en destrucción de propiedad. Pero cuando ven las gráficas de cuántos casos de violencia hay por una persona con algún trastorno mental diagnosticado, son muy pocas. Y al contrario, y aquí es donde lo quiero ligar a las víctimas, las personas que tienen algún trastorno mental, ya sea desde depresión, ansiedad, algún trastorno de personalidad o alguna demencia, que también entran de los trastornos que vemos los psiquiatras, ellos frecuentemente son víctimas de violencia. Y aquí quisiera entonces dar el giro a que, ok, nos estamos preguntando qué es lo que genera la violencia, pero vamos a verlo desde el otro lado, desde el lado de la persona que recibe la violencia. La persona que recibe la violencia, que aparte son mucho más frecuentes, sufre cambios neuroquímicos que le predisponen a tener una mayor probabilidad de entrada estrés postraumático. Es muy alta la prevalencia de un estrés postraumático. Cuando alguien va caminando por la calle, y pasa aquí en México cada vez desgraciadamente más frecuentemente, un asalto, mataron a alguien, ejecutaron a alguien ahí enfrente de ti. Hay colonias en esta ciudad donde meterse no es posible. Y frecuentemente los que llegan a vernos acá a psiquiatría son las personas que sufrieron violencia o que ya desarrollaron un trastorno depresivo mayor crónico por una situación de violencia repetida en casa o tienen trastornos del sueño. Entonces sí vale mucho la pena en ese sentido también que como médicos le pongamos atención a las víctimas de violencia. En términos estadísticos, nosotros estamos mucho más propensos o en riesgo a sufrir violencia que a ejercer violencia. Creo que la última cifra de la Organización Mundial de la Salud es que en México 1 de cada 4 ha sufrido algún tipo de violencia
en su vida. Y aquí no podemos ver al público, pero sería interesante a lo mejor preguntar, pues, ¿quién ha sufrido un asalto? O sea, ¿quién ha sufrido 2 asaltos? ¿O quién le ha tocado sufrir bullying, que también es una forma de violencia? ¿Quién le ha tocado sufrir violencia laboral? ¿O quién le ha tocado ser el excluido? Entonces, creo que sí quitar el estigma de que las personas con trastornos mentales son violentas es muy importante. Eso no es cierto. Al contrario, las personas con trastornos mentales muy frecuentemente son víctimas de violencia. Ok, gracias Carlos. ¿Tú qué dirías, Enrique, en relación a esto que han comentado Jaime y Carlos? Pues, no tengo mayor cosa que comentar al respecto, creo que ya lo han dicho bastante. Creo que una situación de que debemos de tener en cuenta es que la mayor parte de las personas que ejercen violencia no tienen ni enfermedades mentales ni enfermedades cerebrales, y si tienen alguna alteración cerebral, rara vez esta alteración cerebral realmente está relacionada al evento violento, por un lado. Por otro lado, es muy difícil hacer una investigación científica como debe de ser en criminales. Se han hecho varias y hay numerosos estudios en criminales de alta peligrosidad, pero se hacen usualmente dentro de la cárcel, donde no hay la facilidad de estudios de imagen, etcétera, que son importantes para determinar esto. Se conoce, y esto es bien sabido, hay la teoría más aceptada, por qué el ser humano se comporta de una forma violenta, es los lóbulos frontales, que es lo que nos hace humanos y lo que nos hace tomar decisiones y que nos hace frenar otras. Sobre todo la corteza órbito-frontal, que es la parte pegada a la órbita de los lóbulos frontales, ahí se inhiben los impulsos básicos que vienen de una estructura muy vieja que está en el lóbulo temporal, que se llama la amígdala, que es donde se gestionan todas las emociones básicas o las emociones primarias. Si predomina la amígdala sobre la corteza órbito-frontal, una de las cosas que suceden es que va a haber violencia. Esa es una de las explicaciones. Y se median esto, como todo mundo sabe, el cerebro funciona en base a impulsos electroquímicos. Los químicos son los neurotransmisores. Aquí en las personas violentas también se ha demostrado que hay una disminución en la serotonina, y la serotonina lo que hace es inhibir la respuesta de la amígdala, que si se excita de sobremanera esa área del lóbulo temporal, entonces puede haber conducta violenta. Esa es la explicación biológica. Pacientes con traumatismos craneoencefálicos, la mayor parte no tienen conducta violenta, y si la empiezan a tener es más o menos después del año. Un tercio de ellos puede tener o agitación o conducta violenta. La epilepsia. Durante años se trató en las cortes, sobre todo en Estados Unidos, de decir que un individuo había cometido un crimen porque era parte de su crisis epiléptica, o después de haber tenido una crisis epiléptica, lo que se llama estado de fuga. Se ha demostrado hasta la saciedad, igual que en los pacientes psiquiátricos, que la agresión, cuando existe en un paciente epiléptico, que es rara, es sobre objetos inanimados. Lanzan objetos, tiran cosas, hacen un desorden, pero no agarran un cuchillo y apuñalan a alguien. Las demencias pueden tener violencia. En general, el paciente demente está agitado, puede estar desinhibido, y rara vez y se ejerce violencia es cuando lo tratan de calmar, cuando lo tratan de no seguirle la corriente al paciente ya demente, ¿no? Cuando lo tratan de contener. Creo de que es importante señalar esta base neurobiológica,
Y por último, me referiré a los medios. Se han hecho centenares, si no es que miles de estudios desde los años 50 del siglo pasado hasta esta década. Y en todos estos estudios que se han hecho la pregunta, los medios de comunicación que producen en esa época, televisión, hechos violentos, la influencia que tienen los niños, ¿van a tener una conducta violenta? Y la respuesta es sí. Excepto 18 estudios dijeron que no. Los demás miles de estudios dijeron que sí. Y esto tiene que ver con la cantidad, por ejemplo, en Estados Unidos, un niño que ha llegado a los 18 años, y esta es una cifra de los 90s, había visto 200,000 actos de violencia, 16,000 asesinatos. Y ahora es peor. Y la realidad es peor. E Internet es peor. Porque en Internet ya se ven en vivo, se ven decapitaciones, se ve toda la bola de actos terribles que hacen ISIS y los narcos mexicanos. Aquí tuvimos un colgado. ¿Qué otras cosas han visto ellos? Y perdón, pero voy a sacar un pequeño acordeón. Básicamente, 2/3 partes de toda la programación en películas, televisión, tienen hechos violentos. Se vale que los buenos golpeen a los malos para dirimir sus conflictos. Si soy bueno, yo sí lo puedo pegar y no puedo hablar con él. Hay 2 estudios de seguimiento a los 15 y 17 años de que siguieron a estos niños. Ya eran adultos jóvenes, y en uno de ellos se vio que entre más vieron televisión, ya de niños, de adultos seguían con la conducta violenta. Y otra era que la conducta violenta se seguía a la edad adulta en una buena cantidad de ellos. La otra cosa que hablaban de violencia de género. Siempre si ven los estereotipos, tanto en películas como en las series de televisión, el negro es el malo, el latino también es el malo, es parte de una pandilla, la víctima usualmente es la güera, el bueno es el policía o el soldado o el sheriff o el detective blanco. Y siempre ponen a un negro o a un latino por ahí de que es su sidekick, ¿no? Tú eres aquí mi patiño, ¿no? Pero perpetúan tanto el aspecto físico también, ¿no? El gordito siempre es del quien se burlan. Todos los estereotipos que tenemos o que se piensa de la gente se presentan en los medios de comunicación. Y por último, la violencia es glamour, ¿no? Está muy bien que Tom Cruise y estos, entre más guapo es y más golpea, mejor es, ¿no? Y todo esto hace que un niño, si lo ve, se desensibilice a la violencia. Ya es lo acostumbrado, ya es la norma, no pasa nada, ya no te asombra. Y eso es terrible. Los niños que ven más televisión tienen sobrepeso, tienen poca capacidad escolar, disminuye su capacidad escolar, pierde la empatía hacia otros. Y una cosa importante, esto está en muchas universidades, que esos estudios que se han hecho esos estudios, uno es la Universidad de Michigan, y la Academia de Pediatría de Estados Unidos recomienda a los niños entre 5 y 12 años de edad se les tienen que poner reglas para ver la televisión. Más de la mitad, casi el 60% de los hogares en Estados Unidos no le ponen reglas a los hijos para ver Internet. Es interesante todos estos aspectos biológicos que a través de varios estudios se ha visto que favorecen o que pudieran sumarse a la conducta violenta, ¿no? Sabemos entonces que
Son varios los factores biológicos, genéticos y ambientales que pueden favorecer el que se presente una conducta violenta. También dentro de los factores biológicos se habla que pudiera ser el coeficiente intelectual bajo. También hay estudios donde se demuestra que el coeficiente intelectual bajo interviene en la conducta violenta. Sin embargo, bueno, el medio ambiente sabemos que es de los que más interviene. Son muchos los factores que se pueden determinar. Volviendo a lo que a nosotros vemos, los trastornos de personalidad intervienen en que se presente alguno de las conductas violentas. El trastorno antisocial es de los más que no nos llegan a nosotros a la consulta para nada. El abuso de sustancias es de los que más vemos que pudiera relacionarse. ¿Qué pudiéramos decir del abuso de sustancias, Jaime, en relación a la conducta violenta? Creo que es muy, muy importante que no solo, inicialmente entender un poco en relación a los trastornos de la personalidad. Un trastorno de personalidad es una condición en donde habría que entender qué es lo normal de cada uno en relación a su personalidad. El ser humano tiene la posibilidad de desarrollar múltiples rasgos y de desempeñarlos en el momento en que lo necesite. Si estamos en este momento 4 personas, 4 individuos en un escenario, en este momento sería muy importante que cada uno de nosotros utilizara su rasgo histriónico para ejemplificar las cosas, ¿no? No estaría bien que en este momento alguno de nosotros estuviera teniendo un rasgo esquizoide o de aislamiento y de desconfianza, porque entonces tendría que estar hablando tras bambalinas, o más fácil, no estaría hablando, ¿no? Entonces, todos los seres humanos tenemos toda la posibilidad de generar estos rasgos, pero utilizarlos en el momento en que debiera ser apropiado. Pienso un poco que mi ejemplo más común es si yo estuviera caminando por alguna de estas colonias que son de alto riesgo o que algunos jóvenes consideran como deporte de riesgo, ir y meterse y ver qué encuentran y a ver qué emoción genera. Y yo voy caminando, vamos a pensar en el famoso Tepito, voy caminando por Tepito porque quería comprar algo de fayuca y entonces voy en esta fayuca, que ya estoy violando reglas, ¿no? Que ya estoy violando leyes, voy, compro y voy saliendo con esto, pues entonces claro que eso debería generarme desconfianza, porque he escuchado muchas veces que las personas que compran algo comúnmente salen del espacio, del lugar, y afuera se los roban, o si no se los roban, los asaltan. Entonces, por supuesto que en ese momento sería útil tener un rasgo paranoide, un rasgo de desconfianza y estar vigilando, supervisando que no me esté siguiendo alguien. Sin embargo, cuando una persona tiene un trastorno de personalidad, no solo haría eso en Tepito, lo haría en todas partes. Hace muy poco un paciente me decía, bueno, doctor, es que en realidad eso ya nos pasa en todas partes en México, ¿no? Sí, pero entonces esperaríamos que si fuera de vacaciones a Suiza, en Suiza no lo tenga, ¿no? Pero si en Suiza también lo tiene, pues evidentemente estamos hablando de que en todos los lugares lo genera. En el caso de el trastorno de personalidad, entonces hay un rasgo que se vuelve predominante, hay un rasgo que se utiliza para todo el tiempo. Y en el caso de los pacientes con un trastorno de personalidad antisocial, se vuelve muy importante porque estos individuos, pues en general, y regresando mucho a la definición, pues no le tienen respeto a nadie, no tienen respeto para con nada, ni nadie ni nada. Los individuos, así, con un trastorno antisocial de la personalidad, cosifican a las personas. Y entonces, ¿qué significaría esto? Pues que cosifiquen a las personas es que si yo tengo una hoja, un cartón, y pues la destruyo, pues igual y no me importa tanto. Seguramente algún defensor de los árboles y de los demás me podría criticar gravemente, pero no le puedo hacer eso al doctor Caballero, ¿no? No puedo tratarlo de la misma manera, no puedo cortarle una oreja nada más así, como si se lo quitara al cartón o al papel, ¿no?
sintiendo exactamente lo mismo, pues no se puede, hablaría de un problema. Y lamentablemente muchas de estas personas van progresiva y paulatinamente desarrollando el consumo de distintas sustancias, ¿no? Podría ser el alcohol que nos puede desinhibir, inhibir la posibilidad de este funcionamiento de los lóbulos frontales que nos debieran decir, espérate, no hagas eso. Al estar ya desinhibido por el alcohol, pues las personas pueden generar conductas inapropiadas. Una de ellas puede ser la de la violencia. O en el caso de las sustancias estimulantes, como podría ser la cocaína, pues podría terminar generando tal magnitud de sentir y de pensar que terminen sintiéndose tan poderosos que terminen agrediendo a otros individuos. En el caso de las personas que las usan, eventualmente abusan, eso puede ser una complicación. Se vuelve mucho más grave cuando hablamos ya de un trastorno por la dependencia de cualquiera de las sustancias. Y no solo de las sustancias, no solo del alcohol, no solo de la cocaína, no solo de la marihuana, no solo de la heroína o de las múltiples sustancias sintéticas que hoy circulan. Podrían ser conductas, no solo sustancias, podría ser el juego. El juego patológico puede terminar generando también una conducta gravemente violenta. Puede ser una persona que le están restringiendo económicamente para que ya no gaste más y tenga esa misma necesidad de salir, buscar, como de, ¿qué hago? Ah, pues el doctor está estrenando reloj. Y pues es el caro. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo se lo quito? ¿Cómo lo tomo? ¿No? Se lo pido prestado, le pido que me dé la hora. ¿Qué voy a generar yo para poder obtener mi fin? Podrían ser las sustancias. Y hoy gravemente en nuestra población lo estamos viendo, no solo con las sustancias, con las conductas así, sino en relación al uso de Internet. Nuestros adolescentes están teniendo un grave consumo de con la llegada y la expansión de los famosos teléfonos inteligentes, de los smartphones, de las tabletas, de las computadoras portátiles, pues entonces los adolescentes no están durmiendo y están toda la noche pegados al teléfono, y pobre de aquel papá que se le ocurra siquiera esbozar que se lo van a restringir, que se lo van a limitar, ¿no? ¿Qué te pasa? Si es mío, ¿dónde están mis derechos? ¿Dónde está eso que tú me enseñaste que me tienes que respetar? Entonces, por supuesto que eso va generando una conducta que, a consecuencia del respeto, a consecuencia de las reglas, de las normas, los profesionales de la salud mental, y yo creo que todos los profesionales de la salud en general, pues nos cansamos de hablar acerca de que hay que poner límites, y estos límites hay que respetarlos, y hay que ser consistente, y hay que tratar de hacer todo esto. Cuando las personas van cayendo en el abuso de las sustancias, pues más temprano que tarde, pues violan todos los límites, lastiman todos los respetos, ofenden fácilmente a los demás. Y la conducta más fácil para generar una codependencia, pues es que se perdone, que no haya consecuencias. Hay papás muy orgullosos de que sus hijos no han tocado el torito, ¿no? Porque los han detenido varias veces, pero somos tan hábiles que nunca se ha tenido que quedar a dormir ahí. Qué conducta tan inapropiada, hasta que no o se mate él o mate a alguien intoxicado por alcohol, pues parecería que se va a aprender realmente la ventaja de poder realmente tratar de tomar la conciencia y el respeto de que si estás bebido no manejes. Pero hoy vemos que no solo es el alcohol, son muchas otras cosas, que puede ser el teléfono celular, ir texteando mientras va uno conduciendo. Es muy claro, si vas texteando no vas manejando y vas a generar fácilmente una conducta violenta hacia otros.
los vas a pegar, vas a chocar, vas a atropellar, vas a lastimar a otros. Y uno piensa, ay, pero si yo solo le iba pegando a la tecla, ¿no? O sea, ¿dónde estuvo mi ofensa? No, no es tan grave. Entonces, sí creo que las sustancias son todo un capítulo, muy, muy amplio, pero no, lo que quiero puntualizar es que no solo las sustancias pueden llegar a ser un problema. Las conductas que cada uno de nosotros va generando también pueden ser un problema. Puede ser el juego, puede ser la apuesta, puede ser, mi punto está fundamentalmente hacia la tecnología. No es que la tecnología sea mala, es cómo utilizamos la tecnología, qué límite le ponemos a esa tecnología. Bueno, en relación a los trastornos de personalidad, entonces también puede ser un factor que genere alguna conducta violenta. Si la sumamos con el abuso de sustancias, también las parafilias, que bueno, eso sería otro tema en el que mejor no nos metemos, pero bueno, podemos ver para concluir que la violencia no es específica de un diagnóstico específico. Para que se dé una conducta violenta se tiene que dar una serie de factores biológicos, ambientales y genéticos, ¿no? Yo creo que con eso podríamos concluir el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. No está en el Museo de Arte Moderno, está en tu cerebro. Neuroespacio presentó